Sí, acabamos de cumplir. Es una edad bonita en la que acumulas ya experiencias, en la que todavía te sientes joven, en la que todavía tienes fuerza y ganas de hacer muchas cosas. Y me parece que como arquero, hablando de fútbol, como arquero es una edad perfecta de madurez, de, de ilusión, de sueños, de metas, así que me parece una edad ideal. Aparte dicen que los porteros mientras más grandes mejores, ¿no? Fíjate que ayer platicaba con Oscar Daut, entrenador de arqueros actualmente en el equipo, y le decía que desde el principio de mi carrera me tocó pelear descensos. Yo debuto en un partido de promoción León-Veracruz. Y después de ahí mi carrera fue marcada por eso. Mucha gente decía que me hizo especialista en salvar equipos, porque me tocó muchos lados donde éramos últimos en la porcentual. Incluso cuando llegué a Tijuana, Tijuana era el último en la porcentual por el tema de que acababa de ascender. Tardamos más de un torneo en salir de la última posición. Y, y después, gracias a Dios, me tocó vivir la buena, ¿no? Que es pelear los primeros lugares, un campeonato, Libertadores, en fin. Hoy sí te puedo decir que en mi carrera ha habido de todo. Y espero que haya muchas cosas buenas todavía en lo que me... Partido de promoción. En ese tiempo se acostumbraba a hacer una promoción en la que el equipo que descendía de primera división tenía una segunda oportunidad y jugaba contra el subcampeón de la primera A. Había uno que subía directo, en ese torneo fue San Luis. San Luis le gana a Veracruz la final de ascenso. Y el segundo lugar, que era Veracruz, juega contra el equipo que desciende, porque querían aumentar a 20 equipos, si no me equivoco. Querían aumentar a 20 equipos, entonces se hizo 2 años eso. El primer año lo gana Atlante contra su filial, no me acuerdo si es Acapulco, te miento si te digo, y el siguiente torneo nos toca a nosotros. Entonces el equipo juega la promoción, jugamos la promoción. El primer partido yo no lo juego, lo juega un muchacho, Aldo Díaz, que había terminado él jugando el torneo tras la salida de Luis Alberto Islas. Y bueno, me toca a mí el partido de vuelta en el que empatamos 0-0. Y en lo personal me fue muy bien en mi debut. Un partido de, imagínate, en el que se juega la permanencia en un solo partido, en 2 partidos, de demasiado estrés, de demasiado nervio, demasiada tensión. Y me fue muy bien, gracias a Dios. Después el equipo descendió y me toca jugar los 2 años siguientes en primera A. Entonces lo que yo digo es, de mi primer partido en primera división, que considero ese, a mi segundo partido pasaron 2 años. Entonces fue larga la espera para regresar a primera división. Es algo muy lindo. Siempre el equipo que te da la oportunidad lo vas a querer mucho. Y la gente nunca perdonó que yo me fuera a un rival directo en primera A. A mí me toca jugar 2 finales de ascenso, una contra Irapuato y la segunda contra Dorados. La segunda nos gana Dorados y Dorados me compra, ¿no? Así que yo voy el siguiente torneo a jugar con Dorados ya en primera división, y la gente nunca lo entendió así, nunca lo perdonó, y cada que voy la gente a su manera lo recuerda de una manera muy especial. Pero para mí siempre va a ser muy lindo regresar al lugar donde me dio la oportunidad y donde me abrieron las puertas para jugar fútbol profesional. Mira, te podría decir muchísimas cosas de esa situación, pero me parece hacerlo más grande. Lo que yo te puedo decir es que nosotros jugamos la final del torneo contra Dorados y la final de ascenso contra Dorados. Se juegan 4 finales en 15 días. La primer final, la que es la del torneo, yo creo que han sido de mis mejores partidos en la vida, ¿no? Si yo te dijera que saqué campeón a León, hablaría de soberbia y te hablaría de que me siento mucho. Pero la verdad que fueron actuaciones sobresalientes. Y salimos campeones. Ganamos 1-0 en Culiacán y en León empatamos a 1. Entonces en el global quedamos campeones 2-1. Después viene la final de ascenso,
Y en León empatamos 2-2, pero íbamos perdiendo 2-0. La realidad es que a nosotros ya nos faltaban muchos jugadores, nos faltaba el goleador, la Yaya Álvarez, que fue histórico. Nos faltaba César Márquez, el central, uno de los centrales más importantes. Habían suspendido a Gilberto Adame. En fin, el equipo ya estaba muy diezmado y teníamos que cerrar en Culiacán. En Culiacán me parece también hay una actuación sobresaliente, pero hay un gol, que es lo único que yo te puedo decir, porque a lo mejor la gente piensa que es el segundo gol, o que es el primer gol en León, o el segundo gol en León, no sé. Es un tiro del recodo, el que tú me comentas, es un tiro del recodo que va cruzado y que yo no me tiro. O sea, yo la vi muy lejos, ¿no? Y resulta que se mete. Entonces de ahí la gente nunca dijo nada. En ese momento la gente nunca dijo nada. En el momento que la gente empieza a hablar es 5 años después, cuando una persona que no pudo hacer nada en el fútbol y que intenta aparecer por otras cosas, empieza a hablar, ¿no? Entonces la gente dice, oye, pues sí es cierto, que hay que decir esto, hay que... Y así fue. Yo te digo, hasta la fecha yo voy a León y la gente en León me trata súper bien. Mi esposa es de León. Salgo a cualquier lado en León y la gente se acuerda de mí, la gente me estima, ¿no? Entonces, pues también uno tiene que entender que en el estadio pues hay que apoyar a su equipo y hay que molestar al rival, como pasa en cualquier otro lado. Así que me tiene totalmente sin cuidado, y en realidad si alguien tuviera alguna prueba o alguien pudiera demostrar algo, estoy totalmente abierto a lo que pasa en España. Está pasando, ¿no? Hay un tema ahí complicado, que hasta la fecha no conozco a alguien que quiera perder, y menos una final o menos un descenso. Entonces, pues si alguien tiene alguna prueba, estoy dispuesto a verlo, a hacerme responsable de lo que sea, y si no, va a seguir hablando nada más o escribiendo para tratar de aparecer de alguna manera a expensas de otra persona, ¿no? Mira, la realidad es que era muy joven, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, yo venía de quedar fuera de una selección olímpica. Y lo primero que... Son cosas que siempre vas a agradecer y que te van formando. El entrenador era Alexandre Guimaraes. Y cuando a mí me dejan fuera de la selección, yo le digo, yo tenía ese chip en ese momento. Era, ya que de fuera, lo que viene, ¿no? Y me llama Guimaraes y me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien, profesor, ya estoy listo. Cuando me presento, me voy ahorita mismo a Culiacán a empezar a entrenar. Y me dice, no, tómate una semana. Tómate una semana, quiero que llegues despejado, quiero que llegues tranquilo, y acá te esperamos. Entonces a mí me sorprendió, yo feliz de la vida, me fui con mi familia. Llego a Culiacán, lo conozco, y me dijo, tú vas a hacer una gran carrera acá y hay mucha gente que apuesta demasiado por ti. Yo tenía 21, 22 años cuando llego a Dorados, sin ningún partido, sin nada. El entrenador había sido entrenador de selección, había sido mundialista, en fin. Entonces eso a mí me comprometió demasiado. Y empiezo a ver el plantel y había jugadores de talla internacional. Había Jared Borghetti, el Tiburón Sánchez, Pedro Yarley, Héctor López, Andrés Orozco, en fin, había un equipazo. Y me di cuenta que no iba a ser nada fácil cumplir con las expectativas, así que dije, no puede quedar en mí nada, no puedo dejar ningún detalle para que no logre mi sueño, que es trascender, en fin. Nos toca un primer año muy complicado, nos logramos salvar 2 jornadas antes en un partido contra Atlas allá en Guadalajara, con gol del Negro Molina. La gente de Culiacán se va a acordar perfecto. Y después una reestructuración, había salido gente importante de la institución como Valente Aguirre, que es un tipo al que le debo mucho en el fútbol. Y bueno, vino una reestructuración, vinieron jugadores, se fueron jugadores, y se volvió a armar un equipo muy competitivo, ya bajo el mando de Juan Manuel Lillo, un entrenador español que ha sido de lo
de las personas que más han dejado en mí en algo en el fútbol, o las que más les he aprendido en todo, en la vida, en el fútbol, en el trato, en fin, es un tipo que yo podría meter las manos al fuego por él y que sé que no me defraudaría, así que tuve la fortuna de conocerlo a él, de conocer a Pep, que Pep siempre dice que es su maestro, Juanma. Entonces, después nos toca descender por cosas del fútbol, cosas que... ¿Del fútbol mexicano? Sí, bueno, del fútbol mexicano, porque la realidad es que el descenso de Dorados es empatado en puntos. Y hay una regla ahí confusa, que el goleo se tomará en cuenta entre los últimos 3 años que el equipo haya estado en primera división. San Luis había estado en primera, desciende el segundo año y vuelve el tercer año, entonces tenía 2 años en primera división. Dorados tenía 2 años en primera división, pero a San Luis nada más le cuentan el último año y a Dorados le cuentan los 2 años. Entonces ahí hay una desventaja grande y se la sacaron de la manga, es una realidad. Así que nos tocó descender. Es muy complicado opinar al tiempo, pero fueron torneos buenos. Hicimos un torneo de 26 puntos. Hicimos ese torneo, si no me equivoco, 23 o 24 puntos. Perdimos creo que un solo partido, 1 o 2 partidos. En fin, el equipo era bastante competitivo. Y cuando pasa, uno piensa que va a haber justicia, ¿no? Y uno se da cuenta que no fue así. Y que uno como jugador no puede hacer absolutamente nada. Si los dueños de los equipos no pudieron hacer nada en ese momento, uno como jugador menos. A mí me fue muy bien ese año, muy bien. Había desechado una oferta de ir a América, quise quedarme en Dorados y creí que era lo mejor y me toca descender. Entonces hubo situaciones complicadas, hubo presión de todos lados y cuando termina esa etapa que me toca ir a Veracruz, me di cuenta de lo que había perdido. En el momento que yo salgo, en el momento que descendemos no te das cuenta, no asimilas, hay demasiadas cosas que pasan por tu cabeza. Pero el momento que llego a Veracruz y que me doy cuenta que yo tenía un lugar en Dorados y que en Veracruz tenía que ganármelo otra vez, me di cuenta de lo que había perdido. Cuando la gente de Culiacán se quedó sin fútbol, te das cuenta de todo lo que se perdió. En fin, ojalá el fútbol le recompense a Dorados y pueda volver a Primera División pronto.